Y nuestro Señor Jesucristo dicen que los fariseos, al escuchar o al ver que el maestro cayó a los saduceos, o sea, dándoles una enseñanza acerca de la resurrección, ahora estos fariseos se juntaron para atacar a nuestro Señor Jesucristo, para tentarle. Pero cuando le preguntan cuál es dice, el intérprete de la ley preguntó para tentarle, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es? Dice el 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire, hermanos, desde al principio, por eso le está diciendo, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Porque desde el principio tú puedes mirar que Dios había dado este mandamiento. El pueblo debía de poner toda su confianza en el Señor, todo su amor en el Señor. Ellos eran muy instruidos, muy enseñados, llegaron a ser muy religiosos y muchos realmente no tuvieron ese amor realmente, sino que solamente lo hacían por religiosidad. ¿Sí entiendes? Y necesitamos nosotros entender qué es lo que el Señor está diciendo para que no caigamos en esa situación que cayeron los judíos. ¿Sí me entiendes? En esa religiosidad. O sea que ellos eran muy celosos. Ellos celaban las cosas de Dios, aquel que no obedecía, aquel que lo hallaban quebrantando alguna ley. Ellos eran muy buenos para juzgar, acusar y condenar a aquellos que quebrantaban alguna ley. ¿Sí están aquí? O sea, Pablo da testimonio por ellos, acerca de ellos, que ellos tenían un celo grande por el Señor. ¿Sí me entiendes? Pero no conforme a ciencia, dice. Entonces, necesitamos meditar en esto. Pareciera que todos los cristianos realmente aman a Dios con todo su ser, pero al mirar tú la obra de cada uno de ellos, o aún al mirar nuestra propia obra, porque Pablo así dice, que nos examinemos a nosotros mismos. Primero empecemos con nosotros para poder determinar cuánto amamos al Señor. ¿Sí me entienden? Es algo que debemos hacer, autoanalizarnos, o sea, a nosotros mismos, porque podemos caer en el error de ser simplemente unos religiosos. Mira, tristemente, para la mayoría de aquellos que nacen en el Evangelio, la mayoría de los jóvenes simplemente son religiosos hasta que no tengan un encuentro con el Señor. Ahora, eso es creo que la mayoría, o es un problema muy grande que se encuentra en todas las iglesias, en el cristianismo, porque ellos comienzan a mirar, a escuchar la palabra y a creer, o sea, que son religiosos o que son creyentes que aman al Señor, pero simplemente son religiosos. Pero de ahí encontramos que aquellos que un día tuvieron un encuentro con el Señor, cuando se empiezan a enfriar, cuando dejan de estar constantes en oración, constantes buscando el rostro del Señor, comienzan a caer en un espíritu de religiosidad. Entonces simplemente se llaman a ellos mismos cristianos, simplemente asisten, se congregan, ya dicen amén, hermano, amén, aleluya, o sea, ya para todo amén, y donde quiera que algo, amén, hermano, así es. Pero realmente eso no los hace unos verdaderos cristianos. ¿Sí entienden? Los fariseos eran judíos, los saduceos también, pero no creían los saduceos en la resurrección, y los fariseos lo que hacían simplemente era religiosidad. No amaban al Dios, a nuestro Dios, con todo su corazón.
Y el más grande mandamiento dice en el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí entiendes? Ahora, ¿qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? Mira, hermano, una de las cosas que debemos de aprender a pedir es esto: que el Señor nos dé la gracia de amarle con todo el corazón. Porque hay muchas cosas que el hombre se la pasa pidiendo, aquí y allá, más bienes, posesiones, una cosa aquí, una cosa allá. Pero deberíamos de pedir que nos enseñe, que nos dé la gracia de amarle con todo nuestro corazón. Porque este es el problema por el cual el cristiano realmente no vive para el Señor. Se dice que es cristiano, pero no puede vivir, porque si no le amas, no podrás vivir para Él. Aún terrenalmente, tú puedes mirar que personas, por amor a su pareja o a otra persona, deja de practicar muchas cosas. ¿Sí están aquí? Aún terrenalmente, porque el amor te hará que el que tú hagas o dejes de hacer cosas te sea muy fácil. Porque por amor tú no tienes ningún problema en dejar cualquier cosa. O sea que si tú pones en la balanza el amor que tienes a tu Dios o cualquier cosa en este mundo, si verdaderamente tu amor por el Señor es más grande, entonces te irás por Él. ¿Sí me entiendes? Y lo otro lo dejarás. Entonces, ¿cuál es el problema en el que el hombre, el cristiano, no puede realmente servir al Señor? Porque no ha aprendido a amar a su Señor. Cuando aprendas a amar a tu Dios, nada te importará. Puedes quedarte en escasez, puedes tener abundancia, nada te cambia, no hay diferencia, ni los bienes ni las posesiones cambian tu corazón, ni la escasez, ni el dolor. ¿Sí entiendes? Porque mira, no solamente una o la otra es un problema, las dos cosas son un problema. El que es humilde, el que es pobre, cuando comienza a tener posesiones, ¿qué pasa en su corazón? Por naturaleza, humanamente, se empieza a sentir grande. Empieza a menospreciar a sus prójimos, empieza a creerse que es superior. Y el que tiene posesiones, cuando se le son quitadas, quedará a suicidarse. ¿Sí entiendes? Entonces, necesitamos entender qué es realmente amar a nuestro Dios. Cuando debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, no importa sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hijos, sobre tus bienes, sobre todas tus posesiones, primero es tu Dios. ¿Sí estás aquí? Cuando a Pedro y a Juan los encarcelaron, al sacarlos les dijeron, les advirtieron, los amenazaron y les dijeron que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. ¿Sí entiendes? Y ellos les contestaron, dice: juzgad vosotros mismos, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Sí están aquí? Pero entonces, esto debemos realmente entenderlo para que sobre todas las cosas, sobre lo que te hagan, lo que te digan, lo que sufras, lo que padezcas, lo que tengas o dejes de tener, no debe de hacer una diferencia en tu vida. No debes de estar buscando o a causa de buscar cosas de este mundo, dejes de amar a tu Dios. Porque si eso llega a pasar, realmente nunca vas a poder agradar a tu Dios, perdón. ¿Sí están aquí? Inconscientemente, porque te jalará aquello, te atará y buscarás el obtener aquello, buscarás el defender aquello. Hoy puedes decir que no te importa cierta cosa, pero cuando te la quiten, se mirará la realidad. Se mirará cuánto aprecias aquello. ¿Sí entiendes?
Entonces, si en verdad aprendiéramos, entendiéramos qué es amar a Dios. Mire, hermanos, yo les comentaba, yo creo que el viernes pasado, o sea, hay mucha gente que pelea por los libros de la Biblia, por esto o aquello. Si el hombre pudiera entender estos versículos simplemente. ¿Sí estás aquí? Simple. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 40. De estos 2 mandamientos, ¿qué dice? Depende toda la ley y los profetas. Entonces, en pocas palabras, si tú puedes hacer estos 2 mandamientos, has vencido la ley, la has cumplido. ¿Quién te juzgará? ¿Sí me entiendes? ¿Quién te señalará? Nadie. Pero de veras tienes que amar a Dios. Puedes decir que le amas como todos los religiosos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo de los fariseos, dijo de los maestros de la ley. Bien dijo como profetizó Isaías, este pueblo de labios me honra. O sea, puedes decir que sí eres cristiano, que sí le sirves, que sí es tu Dios, pero con tus hechos demostrarás otra cosa. ¿Por qué? Como te decía, aún terrenalmente, yo lo he mirado, hermanos, cuando una persona de verdad ama a otra, por amor a aquella persona, deja de practicar cosas, cambia, mejora. ¿Sí están aquí? De verdad, yo lo he mirado. Entonces, el amor hacia los demás te empujará, te ayudará, te dará la fuerza, el valor para enfrentar o quitar de tu vida las cosas que están ofendiendo a aquella persona que amas. ¿Sí entiendes? Tendrás el valor, la fortaleza para decir no a aquellas prácticas, aquello que te está estorbando, aquello que te está limitando servir a tu Dios. Entonces, el cristiano que ha aprendido y ha buscado y se ha entregado a amar a Dios, mirarás que es fácil para él el caminar en este camino, pero el que no, se le hará muy difícil, porque la dificultad está en que tú hagas morir a tu carne, en que tú hagas morir al viejo hombre. La dificultad está en tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Sí estás aquí? Pero cuando tú llegas a amar al Señor, ahora, en realidad esto no será algo que nace del hombre. En realidad tú tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Mira, hermano, tú pides cosas o pides muchas cosas, pero en realidad son la mayoría materiales. Cosas que en realidad no te ayudarán en tu vida espiritual. Pero no te enfocas en las cosas más importantes. Dice su palabra que lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos. Si tú estuvieras orando, suplicando, Señor, enséñame a amarte, ayúdame a amarte, porque tú pides para otras cosas, o nadie ora aquí para que Dios le ayude en un área. Nadie. Sí, ¿verdad? Entonces, el amor no te va a salir naturalmente que ames a Dios de tal manera. O sea, tu corazón siempre va a estar dividido porque naturalmente tu carne quiere las cosas de este mundo. Pero si tú deseas, si tú oras, si tú suplicas al Señor, Él te enseñará a amarle. Él te ayudará a amarle realmente. No a ser una persona religiosa, no a ser una persona de apariencia, sino una persona genuinamente, que nada te importe, que no te importa lo que digan, si te difaman, si te persiguen, si padeces, no importa. Mira, hermano, humanamente puedes analizar la conducta de las personas y te darás cuenta que hay personas, yo he mirado en casos, de tanto hombres o como mujeres,
He mirado casos en los que por amor a sus parejas padecen, pasan dificultades. Si es necesario dormir abajo de un puente, ahí está la esposa con el esposo apoyándolo. ¿Sí estás aquí? Y de muchas maneras, tanto hombres o mujeres, tú puedes darte cuenta, para que ellos puedan soportar o apoyar a aquella persona en la dificultad que se encuentra, se necesita amor para que pueda resistir esas dificultades. ¿Sí están aquí? Entonces, si nosotros queremos realmente servir o obedecer a nuestro Dios, si no hay amor, no le podrá servir. Dios no quiere que seamos como los fariseos, ellos por la fuerza, porque si no iban a ser castigados. Entonces es, obedeces o si no te va a venir el castigo. ¿Sí estás aquí? Pero Dios no quiere eso. Ellos malinterpretaron, porque desde el principio, por eso cuando le preguntan en el 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿En dónde? En la ley, porque eso ya estaba instituido desde el principio. Realmente esto era la voluntad del Señor. Pero se les enseñó a los hijos, se les crió religiosamente a aprender estas reglas, a obedecerlas, porque si no las obedecían venía el castigo. Y no por amor. Esto es muy diferente. Cuando tú obedeces por el castigo, nunca serás libre. Si estás aquí, hermano, hermana, no tendrás libertad porque no sabes a qué horas te va a venir el azote. Y estás buscando hacer mejor y mejor para agradar a alguien, sin saber si eso sí le agrada o no le agrada. Y cuando tú amas al Señor, Él se manifestará a ti, Él hablará a tu corazón, Él te enseñará, Él te guiará. ¿Sí estás aquí? Porque lo que Él mira no es nuestra actitud solamente, sino más bien nuestro corazón. Porque podemos aparentar y vamos a hacer para agradar a Dios. Hay que hablar bonito, ya tenemos que ser bien respetuosos, vestir bien y ser bien amables y ya somos buenos cristianos. Pero el Señor mira nuestro corazón, que todo eso lo hacemos mezquinamente. Si estás aquí, para aparentar, para que encajemos, para que nos acepten, para que seamos bien vistos. Pero no lo hacemos para agradar a Dios. Cuando tú lo haces para agradar a Dios, todo es diferente. Buscas el hacer bien sin esperar que las personas te correspondan con un bien. Lo haces por amor a tu Dios. ¿Sí estás aquí? Estás dispuesto a gastarte más. Estás dispuesto a cansarte más, a desvelarte más, a lo que tengas que padecer. ¿Sí estás aquí? Por amor a tu Dios. Si tú haces las cosas por las personas, nunca vas a hacer nada. Porque mira a tu alrededor y mira quién merece algo. ¿Sí estás aquí? ¿Quién merece algo? ¿Tú mereces algo? Nadie merecemos nada. ¿Sí estás aquí? Si el Señor Jesús hubiera ido a la cruz porque merecíamos que Él nos rescatara, en realidad nunca hubiera Él ido a la cruz. ¿Sí estás aquí? Él fue a la cruz porque sabía que no teníamos ni la mínima manera para podernos rescatar a nosotros mismos y que nadie podía librarnos de esa condenación. No lo hizo porque lo merecíamos, lo hizo por su grande amor, por su misericordia, mirando nuestra condición, mirando que estábamos perdidos. ¿Sí estás aquí? Que sin Él, en verdad, estábamos destinados a la muerte.
¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Gálatas. En el capítulo 4. En el mismo sentido, medita en esto, porque dice que debemos de amar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, pero no solo a Él, ¿a quién más? ¿Y quién es nuestro prójimo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí entiendes? Entonces, Dios en su misericordia nos ha alcanzado por su bondad. Y cuando uno les dice, hermanos, que seamos agradecidos, ¿cuántos están contentos? 2, 3, amén. ¿Sí están aquí? No tienen ganas, no tienen fuerza. Mira, hermano, necesitas mirar, o sea, ¿de dónde te sacó, de dónde te rescató el Señor? El Señor le ha mostrado a unos la boca del infierno y por unos días andan temerosos, pero después se les olvida. Pero el que ama a Dios no necesita que le muestre nada. ¿Sí estás aquí? Simplemente le amas y le amas. Cuando tú amas a una persona, tú no necesitas que esa persona te demuestre algo. Tú le amas así, simplemente. ¿Sí estás aquí? Cuando una persona dice que ama y te está poniendo a prueba y metiéndote en dificultades para ver si es cierto que le amas, esa persona no está bien de su corazón. ¿Sí me entiendes? Tiene inseguridad. Y el amor no tiene inseguridad. El amor que es limpio no tiene inseguridad. No se está preocupando. Confías simplemente. ¿Sí estás aquí? ¿Cómo es posible que, oye, hay personas que según aman y en cuanto la pareja se les despega, ya están buscándola, llamándole o ahí pegándole un GPS a ver dónde anda y rastreándola? Otros pobres ahí en su teléfono traen el GPS de su pareja y ya salió de la Walmart, ya se metió a la Target y porque se aman. Mentiras. Espero que no tengan ustedes eso, si no van a salir bien adoloridos. Ay, ¿cómo sabía el hermano? No, yo ni sé. Yo no sé si andes con esas cosas, pero ahorita ya la esposa trae el GPS del esposo y hay todos. ¿Sí estás aquí? Le va a colgar una mochilita al perrito en la casa y se lo va a poner ahí para que ande. Y se va a ir y ahí va a dejar el teléfono. ¿Sí entiendes? Y allá tú vas a pensar que ahí anda por toda la sala y por todos lados. ¿No sabías que pasa eso? Sí pasa, yo lo he mirado. ¿Sí entiendes? Ay, porque si se le cae, si se le quebra el carro y pues yo quiero saber dónde se le quebró. Ay, que sí, vas a ir a echarle mecánica ahí. Eso es inseguridad, la verdad. Pero te ama mucho. Eso es inseguridad. Cuando tú amas, confías. Si aquella persona quiere ser deshonesta, mira, hermano, no hay cosa oculta que vaya a permanecer para siempre. Todo será revelado. Un día saldrá a la luz. ¿Sí estás aquí? Si aquella persona hoy te quiere ver la cara, dicen allá, que haga como quiera. Mañana todos estaremos delante del trono del Señor. ¿Sí estás aquí?
Mejor hay que orar, mejor hay que pedir, mejor hay que rogarle al Señor. Pero ¿para qué andar con esas cosas? ¿Sí están aquí? Ay, ¿a dónde vas? Pasan de cosas, hermano, de verdad. Mejor vamos a seguir leyendo. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Sí, hermano, porque te voy a revelar más cosas y entonces vas a sentir medio raro. Pero pasa. ¿Sí estás aquí? ¿Lo tienes? Mira, dice el 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué dice que éramos? Servías a los que por naturaleza no son, al palo, al leño, al yeso. ¿Sí estás aquí? Es a lo que servíamos. Dice el 9, mas ahora conociendo a Dios, pero mira, hace una aclaración, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el 10, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mira, hermano, pues primero dice, estábamos nosotros sirviendo a lo que por naturaleza no era Dios, al palo. Pero Dios en su misericordia, o sea, dice, ahora que conocemos a Dios, o más bien que Dios nos conoció a nosotros, que nos alcanzó, que nos redimió, que nos compró, que nos ha hecho sus hijos. ¿Por qué queréis, dice, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que si el Señor te ha alcanzado, ha pagado un precio por ti, te ha salvado, te ha redimido, tú quieras otra vez a esclavizarte a los preceptos, a lo que este mundo enseña, a la corriente de este mundo, a los que ellos han establecido, al sistema de este mundo? ¿Sí entiendes? ¿Cómo quieres otra vez esclavizarte? ¿Cómo quieres vivir otra vez en la manera que este mundo, el sistema de este mundo va arrastrando a todos? En todas las áreas. Hay modas, ves al mundo, tú quieres igual que ellos. Si estás aquí, como miras que el mundo hace, así quieres hacer. Como miras que este sistema está llevando a la condenación a todas estas almas, así quieres ir tú también. Y por eso dice, o sea, ¿cómo dice? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si Dios está liberado de esa condición, ¿por qué quieres otra vez seguir de esa manera? El amor que Dios manifestó enviando a su Hijo, y todavía tú quieres seguir viviendo de esa manera. ¿Sí entiendes? Esclavizado. Mira, eso que te decía es una corriente, es una moda del mundo. Ahora todos tienen que tener el GPS de todos. ¿Quién sabe por qué? ¿Sí entiendes? Pero quieren saber dónde anda. ¿Para qué? ¿Sí están aquí? Como el mundo va haciendo, el cristiano también va haciendo. Se va esclavizando cuando Él te ha rescatado, cuando Él nos ha rescatado para que seamos diferentes, para que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, para que no rija sobre nosotros este mundo. ¿Cómo es que otra vez quieres ser esclavo de este mundo? No es correcto. Cuando tú amas a Dios, hermano, hermana, es como que vas en contra de la corriente. Si todos van así, pero tú no puedes ir así. Tú eres diferente, eres hijo de Dios. ¿Sí entiendes? Ya no eres como ellos. Sí eres un ser humano, eres humanamente como ellos,
Pero tú no perteneces ya a esta tierra, a este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos. Entonces no puedes esclavizarte otra vez. No puedes seguir los rudimentos, las reglas, lo que este mundo sigue buscando o va buscando. No debes de vivir más para este mundo. Debes de luchar. Si tú no amas al Señor de verdad, no podrás apartarte de este mundo. Tienes que amarlo, tienes que desear amarle. Señor, enséñame a amarte. Como cualquier otra cosa que tú quieres cambiar. Quizás tú quieres cambiar tu carácter, quieres cambiar esto o lo otro. Tú has mirado que esos vicios, que esos placeres, que esa manera de vivir o de hablar te está llevando a la ruina y quizás oras por eso. Mira, hermano, comienza a hablar al Señor que te dé ese amor. Comienza a orar al Señor que te dé esa pasión por Él. Y lo demás, cuando acuerdes, se te será quitado. Porque si tú no amas a Dios, no podrás dejar las demás cosas. Tú te propondrás, dirás, tengo que dejar de hacer esto. ¿Sabes cuánto te va a costar? ¿Cuánto vas a luchar? ¿Cuánto te vas a esforzar para dejar de hacerlo? Y te esforzarás por un tiempo, pero te frustrarás. Dirás, he luchado mucho, me he esforzado mucho y no cambio. Así es difícil. Es como cuando tú agarras un niño, mira hermano, y lo pones a hacer cualquier cosa. Si tú agarras un niño que no le gusta, vamos a poner a tocar el piano, y tú lo obligas, ¿crees que él va a amar a hacer eso? ¿Que lo hará con gusto? ¿Que dará su máximo? No podrá dar su máximo. ¿Sí entiendes? Porque lo hace a fuerzas, de mala gana, porque si no, te van a pegar, te van a castigar. Y así es que el cristiano, si no entiende y se le mete que tienes que hacer así, tienes que hacer así. Si no amas a Dios, hermano, hermana, lo que hagas será religiosamente. Pero cuando tú le ames con gusto, el que ama a Dios, donde lo muevan, donde lo pongan, aquí o allá, él está dispuesto porque vive para el Señor. Lo que hace, lo hace para el Señor. ¿Sí estás aquí? Cualquier cosa, un quehacer, un trabajo, si te toca cuidar más, si te toca hacer más, no hay ningún problema, no hay dificultad. Si tienes que soportar, es tu naturaleza, eres otra persona. Cuando tú amas al Señor, cambia tu naturaleza. Eres otra persona, realmente eres una persona nacida de nuevo. De verdad. De otra manera, no eres una persona nacida de nuevo. Porque gritas igual que el mundano, peleas igual que el mundano, discutes igual, te quejas de lo mismo. No hay una diferencia. No hay un cambio. El único es que ya eres cristiano de título. Pero en realidad, tus acciones, tu actitud es la misma. ¿Sí están aquí? Necesitas amar a Dios. Empieza a orar, hermano, empieza a suplicarle. Enséñame a amarte, Señor. Dame esa gracia de amarte. Quiero amarte. Porque si no le amas, lo que llegues a hacer, hermano, hermana. Mira, si tú llegas a hacer una cosa, a desvelarte, no sé, a hacer una ayuda o algo para la iglesia, algo para los hermanos. Cuando te hagan caras, vas a recalar. Vas a echar en cara tu poquito esfuerzo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo sé, hay hermanos que dicen, hermano, se ocupa aquí esto. Está bien, hermano, yo lo pongo aquí. Mira, hermano, si no lo haces de buen corazón, ni lo pongas. No lo pongas. Llévatelo de una vez. Porque cuando esto lo agarre alguien y te lo tache así, tu corazoncito te lo quebrarán. Y empezarás a quejarte. Y empezarás a murmurar. Y empezarás a hablar de los demás.
¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿O quieren que sea más específico? Te puedo dar ejemplos, pero esto lo he mirado. Cuando tú lo haces por amor al Señor, lo pones ahí. Si se desaparece, si le hacen, lo que ha salido de ti ya no es tuyo. ¿Sí estás aquí? Ya no es tuyo. No hay preocupación. Si se te devuelve, si se te da para atrás, si hacen lo que quieren hacer con eso, no es tuyo. No es más tuyo. No, pero yo nomás lo traje prestado. No traigas nada prestado. Cuando algo sea prestado, sea regalado, sea como sea, sale de tu bolsa, o sea, sale de tu mano, eso nunca más es tuyo. No lo mires como que es tuyo. Porque caerás en el error de estar murmurando. Aquello que salió de ti y se lo llevaron, te lo pidieron prestado, olvídate de eso. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Desde el momento que es tomado por otra persona, desde el momento que tú lo entregas, olvídate de eso. ¿Sí están aquí? Porque si eso no llega en el tiempo que según te dijeron, o que si le dan mal uso, tú no tendrás ningún problema. No estarás envenenándote, juzgando, murmurando o quejándote. ¿Sí estás aquí? Por el Señor aprende. Porque si no, cualquier cosa que tú prestes, des, se te quite, lo que sea, si no lo sacas de tu corazón así al instante, eso será solamente para tu condenación. Yo lo he mirado en este mundo. Cualquier cosa, tú ponle nombre. Porque el amor hacia tu Dios, hermano, te hace entender que no hay nada, o sea, más valioso que el Señor. Ni bienes, ni posesiones, ni amistades. No hay nada, ni nadie. No hay parejas, no hay hijos, no hay nada. No, hermano, qué malo es ese Dios entonces. No. Puedes amar y más bien vas a aprender a amar a tu pareja, a tus hijos. Y vas a dar lo máximo por ellos. Pero no te deben de impedir servir a tu Dios. ¿Sí entienden? Si alguien se está oponiendo a que no sirvas a Dios, lo siento mucho, esposa, hijos, esposo, padres, lo siento mucho. Si tú no me aceptas con mi Dios, no hay lugar para mí ahí contigo. ¿Sí están aquí? No, pero eso es cruel. Bueno, no has leído la Biblia entonces. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Si no, nunca podrás servir a tu Dios. Entonces debes de esforzarte, debes de pedir. Empieza pidiendo al Señor que te enseñe a amarle a Él. Y después, en el mismo día, en el mismo momento, pero despuesito nada más, empieza a orar que el Señor te enseñe a amar a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo. De lo demás no te preocupes. Frijolitos está bien. ¿Sí entiendes? Lo que tengas que hacer está bien. Que el trabajo está duro, no te preocupes. Que no te quieren, no le hace, no te preocupes. Lo importante es cómo tú amas, no cómo te aman. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí entendieron? Lo importante es cómo tú amas, no cómo te aman. Ahora, cuando tú ames, a aquellas personas les parecerá locura, les parecerá una cosa rara. Por eso es que miramos o escuchamos testimonios cuando tanto un hombre o una mujer son alcanzadas por el Señor y en su hogar siempre, sea el hombre o la mujer, siempre estaba pleiteando.
Pero cuando el hombre es alcanzado, ya en su casa ya no está pleiteando. Y ya a su esposa se le hace raro que ese peleonero ya no reacciona igual. ¿Sí entiendes? Porque esta persona en realidad ha sido alcanzada por el Señor. Igual una esposa siempre estaba peleando, sacando las uñas y peleando con su esposo, pero cuando es alcanzada por el Señor, ya es otra, ya es noble, ya está ahí dispuesta, y el esposo quizás le hace cosas y ella sigue orando, sigue pidiendo, y entonces empieza a ver el hombre una diferencia en esa mujer. ¿Sí están aquí, hermano? Pero sin amor no puede pasar eso. Si tú no amas, ¿cómo vas a soportar? Y es difícil entender, pero hay personas que están juntas y no se aman. Están peleándose. ¿Cómo? Mira, hermano, después de que ores para que puedas amar a Dios, los que tienen esposos o esposas, oren a Dios que les enseñe, que les ayude a amar a sus parejas. ¿Sí estás aquí? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí van a orar? Y no me digas, no, yo llamo bien mucho a mi esposo. Cálmate, hermana. No se nota. ¿Sí entiendes, hermano? No se nota. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Haz tiempo y ora, pídele al Señor. Tempranito te levantas, pon la alarma antes de irte al trabajo, antes de alistarte. Unos 15, 20, 30 minutos antes, como sientas. Y cuando pite la alarma, al suelo. ¿Sí entiendes? A orar, pídele al Señor que te enseñe a amarle, que te ayude a amarle. Es que pides muchas cosas y no puedes cambiar porque no amas al Señor. Lo haces a fuerzas, de mala gana, porque si no tú dices, me va a dar un garrotazo. No te va a dar ni un garrotazo. Los fariseos eran así porque si no eras así, hay que pedrearlo, hay que colgarlo, hay que darle duro a este. ¿Sí entiendes? Pero nuestro Señor Jesús nos enseñó una manera diferente para servir al Señor. Cuando dice su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no está diciendo que tienes que ser un esclavo y que a fuerzas, y porque si no te van a echar al lago de fuego. ¿Sí están aquí? Sino que tú con todo tu corazón, con gratitud, le adores, le exaltes por todo lo que Él ha hecho contigo. Mira, abre tu Biblia en Colosenses. Has escuchado muchas veces acerca de hacer morir al viejo hombre. Mira, hermano, más que todas esas cosas, para que las puedas lograr, tienes que amar a Dios. Cuando tú amas a Dios y entonces vas conociendo la verdad de esto no, esto sí, está fácil, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí están aquí, hermano? Mira, hermano, hermana, cuando se ama la pareja y la esposa quiere algo, sí, mija, aquí está, ¿qué más quieres? Un cafecito con pan, ¿o qué más? ¿Sí estás aquí? Pero cuando no, pues hallástelo, que al cabo, ¿a poco no sabes dónde está la cafetera? Y peleando. Qué silencio. Nadie me ha contado nada, ¿eh? Si eso estás pasando, pídele al Señor, hermano, hermana, amablemente. Cuando tú amas, estás dispuesto, no te cuesta. ¿Sí estás aquí? Mira, cuando tú amas a tus niños, lo que sea, lloran, se le duele y tú estás ahí cuidándolo, con amor, con gusto. ¿Sí estás aquí? Una buena madre está ahí preocupada, atendiéndolo, ayudándole. Una mala madre ahí lo larga ahí, que solo se cree como una bestia salvaje, solo pobre niño ahí. ¿Sí entiendes? Entonces,
para que tú puedas cambiar, necesitas amar al Señor. Ahora, como te digo, es como que dices, hermano, pues me dices que debo de amarle, ¿cómo le voy a hacer? Yo te dije desde el principio, eso no es algo que te van a hacer así como que porque tú eres muy buena persona. Tienes que clamarle al Señor. Si estás interesado, así como estás interesado que te saque de la prisión, que te quite un cáncer, que te saque del hospital, que te haga libre del diabetes o cualquier otro mal, y suplicas y ruegas para que seas liberado de eso, necesitas rogarle al Señor que te dé esa gracia de amarle. ¿Sí entiendes? Porque sí, para pedir para alguna dificultad, para eso sí, ruegas y clamas. Pero pídele que te enseñe a amarle, que te ayude a amarle. ¿Sí entiendes? Es de la manera que realmente vas a poder agradar al Señor. Miren, el capítulo 2 de Colosenses, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. ¿Lo tienes? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando tú miras, Pablo está contento, da gracias al Señor cuando habla de los romanos, que ellos habían recibido la palabra del Señor con todo su corazón. Aunque esta palabra era extraña para ellos, la recibieron. Entonces, aquí le está diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Como te decía al principio, mira, muchos fueron tocados, tenían amor por el Señor, empezaron, pero al pasar de los días solamente se están haciendo religiosos. Asisten a la iglesia, hacen ciertas cosas, oran un poquito y ya, para calmar su conciencia. Pero aquí está diciendo, así como desde el principio tú recibiste al Señor con un buen corazón, debes de andar en Él. Dice el 7, arraigados, o sea, con unas raíces bien agarradas, bien profundas. Y ¿qué dice? Sobre edificados, o sea, seguir creciendo. ¿En quién? En el Señor Jesús. Sigue bien agarrado en Él y que sigas creciendo en Él. Dice, y confirmados en la fe. Que tu fe vaya siendo confirmada, asegurada. ¿Sí entiendes? Así como habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracia. Dice el 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de ¿qué? De filosofías. Mira, hermano, ahorita tal vez toda la vida, o sea, todos los años ha sido así, pero ahorita quizás por el internet y esas cosas se puede ver más. Hay mucha gente que son muy filósofos, científicos y comienzan a hablar cosas en contra de Dios que ellos supuestamente de una u otra manera, hermanos, están contradiciendo, hablando que Dios no existe, que Dios no es real, hablando puras cosas torcidas. Y aquí nos está diciendo Pablo, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas ¿qué? Sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según las cosas que están pasando, que están practicando, que se hablan. Todos estos que hacen huelgas, que están peleando, si no es conforme a la voluntad del Señor, no las recibas. Nada tienes que ver tú con esas cosas. Por amor al Señor, debes de apartarte. ¿Sí tienes? Y dice el 9, porque en Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, ¿en quién? ¿En quién habita toda la plenitud de la deidad? En Cristo Jesús. Y vosotros estáis completos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando dice en Él, ¿sí entiendes? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús.
y Él es la cabeza. ¿Sí entiendes? Él es lo máximo, la cabeza, dice, de todo principado y potestad. El 11, en Él también fuisteis circuncidados, en nuestro Señor Jesucristo. Fuimos nosotros también circuncidados. Dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué pasó con nuestro cuerpo? Fue echado. No puedes vivir de la misma manera. ¿Sí entiendes? Por eso está diciendo que nosotros fuimos circuncidados en Él. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nosotros, mira hermano, no te muevas de aquí, abre tu Biblia en 1 de Corintios. Una de las cosas, pero sin moverte, te voy a leer un versículo en el capítulo 6, en el versículo 11. Cuando tú lees del 8 en adelante, está hablando de las cosas que como personas humanas antes practicábamos o éramos. Pero dice en el 11, ¿lo tienes? Dice el 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Entonces, fíjate bien lo que está diciendo, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo fuimos lavados? O sea, fíjate bien que este es un trabajo o una operación conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mira, sigue diciendo, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué más? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es que estamos aferrados a ser las mismas personas? Por eso cuando estamos leyendo acá en Colosenses, cuando él está diciendo que fue echado de nosotros ese cuerpo pecaminoso, es porque él, hermano, es su obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre no está satisfecho y vuelve otra vez a esclavizarse a los rudimentos de este mundo. Porque muchos hermanos, cuando son alcanzados, la mayoría que de todo corazón se entregan al Señor, les es bien fácil quitar todo. Todo, van dejándolo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este camino se encuentran una que otra cizaña por ahí y les empieza a decir, no hermano, pues ¿para qué tanto cambio? ¿Para qué tanta espiritualidad? O comienza a ver este hermanito que aquellos ya no se esfuerzan, que ya están ahí anclados, y comienza él también a menguar, comienza a dejar de servirle al Señor, comienza a conformarse a este siglo. ¿Sí me entienden? Pero lo que leímos es que por medio de nuestro Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, es que nosotros somos lavados, justificados, santificados. ¿Fue por nuestro gran esfuerzo? No. Fue por medio del Señor Jesús. Como leímos aquí en el 11, en Colosenses 11, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Pero si todavía estás atado, practicando y vives para este mundo, para la carne, ¿cuándo va a ser echado o cuándo fue echado y te volviste a esclavizar? ¿Sí estás aquí? Esto es algo que ¿quién lo está haciendo? ¿Nosotros? No, el Señor lo está haciendo. ¿Sí entiendes? El Señor es el que lo hace. Por eso es que cuando tú te entregas a Él, por amor a Él, hermano, es fácil que esas cosas sean quitadas de ti. Él mira tu amor, Él mira tu deseo. Y es fácil de que todas esas cosas sean quitadas de tu vida. Pero de otra manera tú lucharás como un religioso. Oh, es que me tengo que portar así. Pero va a ser con tu fuerza. Hoy dice que debo de cambiar así.
pero vas a ser como los fariseos. ¿Sí entiendes? Tienes que cambiar, pero como los fariseos, con tu fuerza, tú solo. Y terminarás frustrado y no lo lograrás. Pero cuando amas al Señor, cuando te entregas al Señor, Él lo hace en tu vida. Es más fácil. ¿Sí están aquí? Entonces, si le rogáramos a Él que nos diera ese amor para con Él y con nuestro prójimo, lo demás es muy fácil. Fácilmente serás otra persona. Dice el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí están aquí? Eso es lo que Dios ha hecho, lo que nuestro Señor Jesucristo ha logrado por medio de su sacrificio. Entonces, cuando tú lees en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, que aquellos, hermanos, que realmente son hijos de Dios, mira, vamos a leer en la primera carta de Juan, en el versículo 9. ¿Lo tienes? Fíjate bien cuando leemos, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Pero, ¿por qué? Fíjate bien que dice, porque la simiente de Dios, cuando de todo tu corazón, acuérdate, no es tu esfuerzo, no es que tú logres algo por ti mismo, sino cuando tú te entregas a Dios, cuando tú le amas, Él te ayudará, Él te hará que todas las cosas se te sean más fáciles. Porque cuando la simiente de Dios, cuando tú eres una nueva criatura, está marcado en tu corazón, eso no te dejará practicar el pecado. Y cuando te llegues a equivocar, correrás hacia Él, te humillarás, le pedirás misericordia. ¿Sí estás aquí? Pero cuando eres una persona religiosa, esto no pasará en tu vida. Porque tú te justificas a ti mismo, tú luchas por ti mismo, pero te encontrarás una y otra vez practicando aquel mal. Las personas que han podido entender esto y lo han podido lograr, se les hace muy fácil. Amas a Dios, te entregas a Dios, no confías en tu fuerza, sino que estás siempre dependiendo de la fuerza de Él. Siempre estás dependiendo de la gracia de Él. Nada logras por ti mismo. En el Señor, todo lo que puedas lograr es en Él. ¿Sí entiendes? Entonces por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí entiendes? Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué miramos tantos que están una y otra vez atados al pecado? Y dicen que son cristianos. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué? Porque esta persona no permanece en Él. Cuando tú permaneces en Él, mira en el versículo 6, lo tienes. ¿Qué dice? ¿Sí entiendes? Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a una persona, ¿quieres estar con esa persona una vez al año?
todo el día, ¿da? No importa el sol ni el frío, nada. Así es cuando amas a una persona. Cuando amas a Dios, permaneces en Él. Y por eso es que no vas a pecar. Él te está avisando, Él te habla, pero cuando tú te apartes de Él, no importa lo espiritual que eras ayer, hoy te apartaste, ¿qué va a pasar? Pecarás. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, si tú vas uniendo, tú puedes lograr hacer algo por la fortaleza de Él, por estar en Él, por la cobertura de Él, por la protección de Él, por la gracia de Él. Fuera de Él no eres nada. Tú puedes decir, no, yo solo puedo ser el mero mero, yo me esfuerzo y luego lo logro. Te equivocaste. En el Señor todo es por su gracia, todo es por su fuerza, por su misericordia. Cuando tú intentes hacer algo por ti mismo, será tu ruina, no lo lograrás. Aquí en el capítulo 5, versículo 18, lo tienes. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué, hermano? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. ¿Y el maligno? Ahora, ¿cómo tú puedes explicar eso? O sea, si aparentemente estoy hablando una doctrina contraria o media rara, ¿pero qué estamos leyendo? ¿Quién te guarda? ¿Sí estás aquí? ¿Y qué es lo que dice? ¿El maligno? No le toca. ¿Y por qué el maligno se la pasa con unos ahí todo el día agarrándolos, tocándolos? Todos manoseados por el diablo. ¿Por qué? Porque no permanecen en el Señor. ¿Quién te va a guardar? ¿Tu fuerza? ¿Tu habilidad? ¿Tus bienes? ¿Tus posesiones? ¿Tu estudio? ¿Tus títulos? ¿Quién te guarda? ¿Cómo vas a poder hacer frente al enemigo? Cristo nos guarda. Cristo te guarda. ¿Sí estás aquí? Y lo hemos leído en primera de Pedro. Ya nos vamos a ir, hermano. Te voy a leer esto último, que ya te lo he leído unas veces. Capítulo 1, primera de Pedro, versículo 5. Tienes que poner eso en tu corazón y mirarás que este camino es fácil. No es con tu fuerza, no es con tu habilidad. Pero tienes tú que amar al Señor con todas tus fuerzas. Él debe de ser el todo en tu vida. Tu pensamiento, tu alabanza, tu adoración es para Él. Lo tienes, hermano. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Sí me entiendes? Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por quién eres guardado? ¿Quién te guarda? Por el poder de Dios. ¿El poder de Dios será suficiente para guardarte? Sí lo es. Ahora, ¿por qué entonces tenemos muchos hermanitos que el diablo los tiene todos manoseados? Porque se separan del Señor. Oh, pero yo voy a la iglesia. Estás separado. Pero yo oro y digo aleluya, amén. Pero estás separado. ¿Quieres que el Señor te guarde? ¿Quieres no pecar más? Ríndete al Señor. Entrégate al Señor. Ora, pídele que te enseñe a amarle. Cuando menos acuerdes, no sé cuánto tiempo tardará en tu vida, pero cuando menos acuerdes mirarás realmente un cambio, una diferencia. Sentirás compasión por aquel que ahorita sientes molestia.
Entonces aprenderás a amar a tu esposa, a tu esposo. Entonces aprenderás a amar a tus seres queridos, tus padres, tus hijos. Entonces, pero no será el amor mundano, sino será un amor del Señor. ¿Sí están aquí? Entonces medita en esto. No se trata de tu fuerza, no se trata de nuestra habilidad. Dice su palabra, yo te lo voy a leer, o ahí en Pedro capítulo 5, pero dice, versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo tú puedes enfrentar al enemigo? En la fe, creyendo que Dios te guarda, que está contigo, que no estás solo. Si estás aquí, al cual tú resistir firmes en la fe, porque es de la única manera que tú puedes hacerle frente, creyendo que Dios en su misericordia te guarda, te protege. El enemigo no puede tocarte, ¿sí entiendes? Entonces, llévate esto, hermano, acuérdate, oremos, que el Señor nos dé la gracia de amarle. Haz tiempo, pídele de corazón y de amar a tus seres queridos para empezar, hermano. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.